algo grande estaba por suceder a una mujer llamada María de la ciudad de Nazaret. Le dijo: no temas, gracia has hallado ante Dios, y un hijo darás a luz, lo llamarás Jesús. Será grande, Hijo del Altísimo, y reinará para siempre. El Señor Dios le dará el trono, y su reino no tendrá fin. Ella preguntó: ¿cómo puede ser si no soy nada especial? Pero sé que para Dios no hay nada imposible. Hágase en mí hoy su voluntad. El ángel le dijo: su espíritu está sobre ti, y el fruto que llevas santo será. Será grande, Hijo del Altísimo, y reinará para siempre. El Señor Dios le dará el trono, y su reino no tendrá fin. Admirable, consejero, príncipe de paz. Será grande, Hijo del Altísimo, y reinará para siempre. El Señor Dios le dará el trono, y su reino no tendrá fin. Será grande, Hijo del Altísimo, y reinará para siempre. Y el Señor Dios le dará el trono, y su reino no tendrá fin. Será grande. Quisiera haber sido un ángel para poder anunciar la historia de tu nacimiento, la noche de Navidad. Quisiera haber sido estrella y con mi luz alumbrar aquel pequeño lugar en donde habrías de descansar. Mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar, solo este corazón que hoy te vengo a entregar. Mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar, solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar. Quisiera haber sido un mago para poderte traer mi mejor regalo y ponerlo delante de tus pies. Quisiera haber sido el dueño del mejor mesón de toda la región y darte mi mejor habitación. Mas no soy nada especial, no te
tengo mucho que podría dar, solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar, mas no soy nada especial. No tengo mucho que podría dar, solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar. Por fin llegaron a Belén José, María y el bebé, dispuestos a cumplir la voz de Dios. Dificultades por doquier no les hicieron desfallecer hasta unirse al canto aleluya, 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 aleluya. Unos pastores con visión de ángeles y temor de Dios atendieron al llamado del Señor. Encontrarán al Creador acostado en humillación para salvación del pecado. Aleluya, 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 aleluya. La estrella es una señal, Dios viene a vencer el mal. Tres sabios emprendieron su caminar, con regalos de dignidad vencieron fatiga y oscuridad, adorando al Rey. Aleluya, 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 aleluya. Señor Jesús, has venido a mí a renovar mi vivir. Tu palabra y tu espíritu influye en mí. Con tu verdad y con tu luz le das valor al mundo. Jesús, anhelamos tu reino. Aleluya, 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 aleluya. Vencida la muerte en la cruz, nueva vida en su resurrección, Jesucristo me obsequió la salvación. Ahora yo puedo amar y con su gracia perdonar y en paz entonar el aleluya, 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 aleluya. Queridos amigos, hermanos, casi acercándonos al final del año y aprovechando la oportunidad que el mundo nos presenta para recordar a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador,
y el mensaje de salvación que Él trajo, humillado en una familia, creció como cada uno de nosotros, pasó las etapas de la vida y por eso Él se identifica con nosotros. Queremos dedicar esta semana para agradecerle al Señor ese amor que nos tiene incomparable. En Mateo capítulo 1 dice en el versículo 25 o 20: y pensando José en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oramos. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Tú estás cerca de nosotros, lo has manifestado en tu nacimiento, te has identificado con el ser humano, tú conoces nuestras debilidades y tú venciste cada etapa de la vida y nos das la promesa a nosotros que podemos vencer contigo también cada etapa de nuestras vidas. Te damos gracias y queremos pedirte que esta semana, donde celebramos recordamos el nacimiento tuyo, nos sirva para reflexionar en nuestras vidas y qué tanto hemos permitido que tú crezcas en nosotros. Dios con nosotros, te damos gracias y pedimos que este tiempo de meditación en tu palabra sea fructífero para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, hermanos, estamos en nuestra tercera semana meditando sobre el gran regalo que Dios nos ha dado en su pacto para nosotros seres humanos, aún en nuestro tiempo. Siempre preguntamos, o siempre afirmamos, mejor dicho, seguimos creciendo en esta nueva vida en Jesucristo. ¿Cómo hemos crecido esta semana en nuestra relación con Dios y con el prójimo? Hay distintos tipos de regalos y con propósitos distintos. En estas fechas de fin de año, la mayoría de nosotros damos regalos, pero hay quienes buscan esta oportunidad para hacer un obsequio memorable. Un regalo que contenga un testimonio, que exprese un sentimiento, que selle un pacto. Así son los regalos de Dios, testifican y sellan un pacto, una decisión, una promesa inquebrantable de Él para su pueblo. Dios le concede un pacto a su pueblo por medio de un regalo. Como lo hemos dicho, tiene una forma cuadrada, como si fuera un regalo. Hay en su interior expresiones de su amor y de su compromiso hacia el ser humano. Fue hecha hace mucho tiempo atrás con un simbolismo muy importante para el pueblo que caminó en el desierto, el pueblo de Israel, y que en Jesucristo se nos otorga a nosotros, quienes no procedemos de un linaje judío o de Israel. En Jesucristo nosotros también somos herederos de esa bendición. El arca del pacto, el arca del testimonio, era el utensilio más sagrado del tabernáculo en los tiempos antiguos. Antes de que existiera el templo, un templo fijo, el pueblo adoraba a Dios en el tabernáculo, un tabernáculo movible en el desierto. Muchas aventuras hay narradas en la Biblia con respecto a esta arca, y lo hemos estado mencionando durante 3 semanas. Así es que aquellos que están buscando de Dios, sin duda alguna ya habrán leído, escudriñado en las Escrituras
cómo Dios se manifestaba a través del arca del testimonio. Tenía varios nombres, todos relacionados entre sí, ¿verdad? El arca del pacto, el arca del testimonio. Dentro de ella habían 3 expresiones del amor y del compromiso de Dios, que aún en este siglo, en este tiempo, se nos otorga a través de Jesucristo. El regalo del pacto de Dios es el tema que Dios nos permite meditar en las vísperas de esta Navidad, de este año que ha traído pues un desierto, ¿verdad? Un desafío para nosotros como seres humanos con respecto a qué tan preparados estamos para este tipo de catástrofes a nivel mundial. Y hemos basado esta meditación en Hebreos capítulo 9, versículos del 3 al 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de seguir meditando en su palabra en esta semana. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor. Pues en Cristo somos constituidos también pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. No por lo que nosotros hemos logrado o hayamos hecho, sino por la misericordia tuya y la provisión de la redención en Jesucristo y nuestra aceptación de ese regalo, nuestro reconocimiento de que somos pecadores, que no hemos podido por nosotros mismos tener un fruto agradable en nuestras vidas y que solamente con Jesucristo y en Jesucristo podremos y podemos ser gratos a nuestros propios ojos, a los ojos de los demás y a los ojos tuyos, oh Dios. Solo con Jesucristo podemos cumplir el gran mandamiento de amarte a ti por sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Padre Celestial, porque seguimos creciendo en esta nueva vida en Cristo y estamos comprendiendo y conociéndote cada día más. Si hablamos de obsequios, si hablamos de regalos en este tiempo, podemos recordar que tú has sido quien nos ha dado primero el regalo del amor y estos 3 obsequios que son sumamente importantes y que en la medida en que los podamos nosotros conocer, aplicar, vivir y tomar día a día, podremos tener victoria en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por esa provisión maravillosa. Y gracias por la oportunidad de poder meditar en tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, abramos el regalo de Dios y contemplemos su tercer testimonio como un obsequio para nosotros que está dentro del arca. Y este testimonio es la vara de Aarón que reverdeció. Esta vara de Aarón que reverdeció significa la autoridad y el liderazgo que Dios ha elegido para guiar a su pueblo. A raíz de la caída del ser humano, nuestra conexión con Dios se rompió. Y la práctica constante del pecado en nosotros mismos nos hace esclavos del mal. En Jesucristo somos perdonados y liberados del poder del ladrón Satanás y del pecado. Sin embargo, aún ignoramos la forma correcta de vivir. Hemos pasado tantos años en el error que nuestro caminar continuamente tiene tropiezos. Nuestra mente está limitada al fracaso y nuestras habilidades están adormecidas. Necesitamos de guía, necesitamos de un liderazgo que nos ayude a volver a nuestras mentes a Dios y conocer nuestras propias habilidades para ser productivos. Nadie nació caminando,
Nadie sabía hablar ni comer. Siempre hemos necesitado de una guía para aprender. No para depender, sino para aprender a valernos por nosotros mismos. La primera guía, el primer liderazgo fue nuestra madre y nuestro padre. Nos enseñaron y nos impulsaron a caminar, a comer, a hablar, etc. Después fueron nuestros maestros en la escuela, en el colegio. Después fueron los amigos, los familiares, los catedráticos, la televisión, el internet, etc. Todo influye y todo nos enseña, ya sean aspectos buenos o aspectos malos, una buena manera de vivir o una mala manera de vivir. Todos hemos tenido alguien que nos ha enseñado cosas buenas o cosas malas. Reconocer la importancia de la guía y del liderazgo en nuestra vida nos ahorrará años de fracaso. Actualmente tienen distintos nombres este tipo de líderes o estos guías, líderes. Ahora se pueden llamar mentores, etc. Las funciones varían, pero el principio es el mismo: guían, orientan. Así como el hecho de que Dios pudo habernos creado robots obedientes, también pudo habernos creado completamente autosuficientes. Pero ninguna de las dos cosas nos harían personas con un libre albedrío, con distintas decisiones para elegir. Así es que como Dios no nos ha hecho robots, tampoco nos ha hecho autosuficientes. Necesitamos y aprendemos de los demás, simple y sencillamente. Así como debemos decidir voluntariamente ser obedientes a Dios, también debemos decidir voluntariamente aceptar la guía de un ser humano, de un líder. Dios nos dejó la tarea de apoyarnos mutuamente como seres humanos para multiplicar nuestras habilidades y tener ese sentido de valor que tanto necesitamos. Pudiéramos aquí seguirnos quejando con la manera en que Dios ha decidido hacer las cosas, o sacarle provecho, aceptar de que Dios ha decidido que a través de otras personas aprendamos a vivir correctamente. Por supuesto, al día de hoy tú puedes decir, hay muy pocas personas que me enseñan lo correcto, pero aún así Dios no ha renunciado a esa estrategia de formación en nosotros. Y es una responsabilidad. Si yo no he tenido un buen mentor, no he tenido buenos líderes, buenos guías en mi vida, tengo que aprender a ser yo un buen guía de los demás, los que están debajo de mí. Porque a la larga todos seguimos guiando, liderando, siendo un ejemplo para las generaciones que vienen caminando detrás de nosotros. Mientras los grupos humanos como los cristianos estamos tratando de aceptar esta realidad, otros grupos, como la delincuencia, como las pandillas juveniles, practican este principio. El respeto a la autoridad, de tal forma que tienen éxito. Mientras la sociedad civil mantiene pugnas con sus propias autoridades y viven en constante conflicto, la delincuencia está mejor organizada y sigue saliéndose con la suya. Veamos el corazón de Dios en el tema de la autoridad y el liderazgo que ha impuesto sobre los seres humanos para guiar a su pueblo. Y el por qué la vara de Aarón estaba dentro del arca. Bueno, Números capítulo 17, versículos del 1 al 5 dice: Luego habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. De todos los príncipes de ellos 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada una sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, o sea, del arca, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros.
había una murmuración en contra de Moisés y de Aarón, quienes eran los líderes, los guías del pueblo de Israel en el desierto. Por cuanto el desierto es un lugar complejo para vivir, ya lo hemos dicho, a la larga todos tenemos que pasar desiertos. El desierto es el punto intermedio entre el punto de salida y la meta a la que queremos llegar. Para llegar a esa meta hay un camino que recorrer, que muchas veces es un desierto doloroso. Y en la historia del pueblo de Israel sucedió un evento que provocó que Dios decidiera y tomara esta estrategia. Que cada tribu, eran 12 tribus de Israel, 12 líderes, patriarcas, que representaban a cada una de sus tribus, llevarían sus varas. La vara en aquel tiempo era un símbolo, aún al día de hoy se usa en algunos grupos humanos. El líder tiene una vara de autoridad. Pues este tipo de varas eran las que se iban a poner delante del tabernáculo o adentro del tabernáculo en el lugar santísimo. Ahí iban a estar cada una con el nombre de la tribu que representaba. Leamos qué sucedió en Números 17 del 8 al 10. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová, todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. ¡Wow! La vara reverdeció. Solo imaginémonos ese milagro. Las varas, por el uso, eran palos muertos de muchos años. Que una vara que la usaba el líder constantemente, que ya era un palo muerto, haya reverdecido, y como dice este pasaje bíblico, reverdeció, echó flores, arrojó renuevos y produjo almendras. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Qué vara! ¡Qué milagro! Volvió a la vida. ¡Wow! Cuando nosotros tenemos un buen liderazgo, cuando hay una buena guía. Y dígame si no es cierto que recordamos con añoranza a un buen maestro del colegio, a un buen catedrático de la universidad, a un buen padre, a un buen abuelo, un buen familiar, alguien que realmente sí nos dio un buen ejemplo, que lo vimos sacrificarse por nosotros, que nos demostró su amor y su cariño. Cuando uno recuerda a ese tipo de personas, ese tipo de ejemplos, es como ver una vara reverdecida, ¿no? Es algo hermoso ver un árbol que tiene fruto, que tiene flores, que está vivo, que es delicioso a nuestro paladar. Así es el buen liderazgo. Aquellos que aprenden a respetar la autoridad y dejarse guiar por ella son vivificados como la vara de Aarón. Considere la bendición implícita en la honra, que es obediencia y respeto a los líderes que conocemos. Pues como dice el pasaje que hemos leído, esto será por señal a los hijos rebeldes. Y aunque no nos identifiquemos, podemos realmente, al pensar en nuestras vidas, reconocer que todos hemos sido rebeldes. Nos ha costado someternos a la autoridad. Y ver un liderazgo fructífero, un liderazgo con renuevos, con frutos, con flores, es un liderazgo que dan ganas de seguir, que produce honra y respeto. Por supuesto que como somos muy críticos,
pudiéramos estar viendo las pocas hojas y los pocos almendros que tienen los líderes o los guías que están frente a nosotros. Cuidado con eso también, porque consideremos una bendición en nuestros primeros líderes. ¿Quiénes son nuestros primeros líderes? Nuestros padres. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Incluso en las mismas escrituras se analiza este mandamiento y se denota que hay una promesa de bendición en este mandamiento. Y habla de la honra, del respeto, de el dejarse guiar. Se alargarán nuestros días en la medida en que nosotros disfrutamos de un buen liderazgo y nos dejamos guiar por un buen liderazgo o el liderazgo que nos ha tocado, ¿verdad? Porque, como he mencionado, somos tan críticos que es probable que no exista ningún buen liderazgo que el que seamos nosotros mismos. Y cuando nos toca ser líderes, resulta que no somos buenos. Honrar. El no honrar a nuestros padres trae sobre nosotros unas raíces de amargura, lo cual es un veneno para nuestra vitalidad. Y es que los días no se alargan así, ¿no es cierto? Cuando pensamos en días largos, no es de que Dios nos vaya a impedir cualquier tipo de accidente y seamos inmunes a cualquier situación. No, lo que está diciendo es que la paz interior, cuando yo honro y respeto a los demás y no estoy en conflicto con nadie, eso provoca que tenga mejor salud, eso provoca que sea más sabio, que tome mejores decisiones y por lo tanto mi vida es más larga porque tengo menos problemas, menos enemigos, menos gente que me quiera hacer daño, menos peligros en los cuales yo mismo me meto. Pero cuando hay amargura, entonces hay un veneno dentro de nosotros. Y entonces empiezan a venir las malas decisiones, las imprudencias, etc. Y todo eso acorta nuestra vida. Actualmente hay tantas razones para no obedecer la autoridad. Pero vive siendo fructíferos, tus días son largos y bendecidos sobre esta tierra, siendo rebelde. Mientras más rápido aceptemos el hecho de que otros tienen algo que enseñarnos y que no lo sabemos todo, nuestro crecimiento será una realidad. Para poder comprender este momento en la historia del pueblo de Israel, ¿por qué la vara de Aarón estaba allí? Leímos Números 17. Yo te invito a que esta semana tú leas Números 16, un capítulo anterior. Ahí se narra la rebelión de Coré. Como un título, ¿no? Pero no solo fue Coré, sino fueron por lo menos 3 líderes principales y 250 líderes secundarios que realmente tenían un gran impacto en el pueblo. En la tribu de Leví, básicamente. La situación acá era de que dentro del ambiente del liderazgo en el pueblo de Israel había un grupo motivado por Coré que estaba deseando cambiar a Aarón y a Moisés como líderes. Pero aquí hay un detalle: cada vez que tú pienses en que sería bueno cambiar a un líder, pregúntate, ¿Dios lo puso ahí? Porque si Dios lo puso ahí, por más que tú hagas, solo te vas a llenar de amargura. Lo que sucedió en este Números capítulo 16 es un levantamiento, no es como un golpe de estado. La tribu de Leví y su liderazgo se levantó en contra de Moisés y de Aarón, en parte por el interés que había de guiar al pueblo. Ya pues de alguna forma era un pueblo que representaba fuerza, etc. Y ellos querían un liderazgo fresco, un liderazgo nuevo, un liderazgo joven, no sé qué cosas estarían pensando en sus cabezas ellos. Moisés y Aarón es interesante, es increíble cómo Moisés y Aarón recibieron este ataque.
en oración, buscaron a Dios en oración y buscaron respuestas. Wow, es increíble que no se hayan expuesto a pelear. Confiaban en que Dios podía dar una respuesta y Dios sí peleó, porque Él es la autoridad suprema. Y Él básicamente eliminó estas raíces de amargura en el pueblo de Israel. La tierra se tragó a Coré y a sus 2 secuaces, y mientras los 250 líderes secundarios, digámoslo así, estaban ellos en el tabernáculo adorando, quizás confabulando, también salió fuego de la misma presencia de Dios. Es increíble lo que sucedió acá. Y esto va para aquellos que les ha tocado algún tipo de liderazgo. Primero necesitamos nosotros estar entendidos que Dios nos ha puesto en el lugar donde estamos liderando. Segundo, tenemos que estar purificando nuestras vidas constantemente. Ni Moisés ni Aarón eran perfectos y lo sabían muy bien, pero lo que tenían estos hombres era una rutina de oración, a pesar de todo. Es precioso ver cómo Moisés y Dios hablan entre ellos como amigos. Dios en algunos momentos se cansó de las quejas del pueblo y le confesó a Moisés, su amigo, que pensaba mejor eliminar al pueblo. Y Moisés intercedía por el pueblo. Y a veces Moisés llegaba muy cargado ante Dios y le decía: yo ya no aguanto este pueblo. Y Dios le decía: no, Moisés, anímate. O sea, eran unos amigos, Dios y Moisés, los líderes del pueblo, que se consolaban y se motivaban y se animaban entre ellos, porque era difícil guiar a un pueblo, máxime con algunas personas que alborotaban los estados de ánimo de los demás. Por esta razón, por lo que sucedió, porque se puso en duda el liderazgo y la capacidad de Aarón y de Moisés, es que Dios entonces provocó que dentro del arca estuviera perenne para siempre la vara de Aarón, recordándole a todos aquellos que en algún momento se fueran a rebelar que Dios había elegido un liderazgo para el pueblo, y que aunque tuviesen sus pros y sus contras, aunque Aarón y Moisés tuviesen errores, habían sido elegidos por Dios para guiar al pueblo. Yo te pregunto, si tú eres hijo, enumeras los errores de tus padres, pero te has puesto a pensar que Dios ha decidido que ellos sean líderes a pesar de que son imperfectos. Por supuesto, si estás siendo víctima de violencia, etcétera, pídele a Dios una puerta de salida. Dios la puede dar. Dios puede actuar como lo hizo con Coré. Pero si al analizar tus quejas, tus desacuerdos con tus líderes, con tus guías espirituales, con tus padres, con tus catedráticos, tus profesores, realmente no justifican la rebeldía que estás manifestando y teniendo hacia ellos, es importante que te arrepientas y cambies. Arrepentirse es cambiar de rumbo. Si vas para el norte, ve para el sur. Si estabas en rebelión, sé humilde y acepta la guianza y la dirección. Trata de comprender lo que hay detrás de cada mandamiento. Los mandamientos parecen negativos. Ve los 10 mandamientos: no matarás, no adulterarás, no tendrás dioses falsos. Todo parece negativo, pero detrás, si dejamos a un lado nuestro orgullo de que nos dicen que no hay que hacer y meditamos en el por qué dicen que no hay que hacerlo, entenderemos que hay una buena intención de parte del liderazgo, de parte de Dios, para evitarnos el sufrimiento
de las consecuencias que trae el hacer algo que no es bueno hacer. Dios no está jugando a ser popular, Dios no quiere llevar, Dios nos quiere llevar de un punto A a un punto B. Desea que seamos libres y maduros cada día más, y eso se logra con un liderazgo comprometido con Él. Dios también, en su tiempo, se indignó al ver el mal liderazgo después del tiempo de Moisés y de Aarón. Encontramos evidencias en la Biblia de que Dios no estuvo de acuerdo con el liderazgo que el pueblo de Israel tenía. Veamos Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron, dice Dios. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Vea usted esta descomposición del liderazgo de aquellos que tenían que ser guías. Básicamente Dios está diciendo, los que yo escogí para que fueran guías no lo son. Al contrario, están guiando a mi pueblo contrario a mí. Los están alejando de mí. Cualquiera que busque excusas para seguir siendo rebelde diría que Dios se equivocó de estrategia con el tema del liderazgo y que ahora es distinto y que cada quien mire por sí mismo. Pues no hay buenos líderes en esta tierra. Y eso sucede al día de hoy, ¿no es cierto? Siempre ha sucedido en todas las generaciones. Hay un espíritu de pesimismo que nos hace renunciar. Están aquellas frases de todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, ¿verdad? No hay buen liderazgo. Y esas palabras que salen de nuestra boca, dando absolutos, ¿verdad? Solo nos están amarrando a una idea falsa. ¿Por qué? Porque vea usted lo que dice un capítulo después el profeta Jeremías hablando de parte de Dios. Jeremías capítulo 3 versículos 14 al 15. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré a Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Hace un capítulo, el profeta, hablando de parte de Dios, está diciendo que el liderazgo falló. Y después dice el mismo Dios, mi solución es darles un nuevo liderazgo. ¡Wow! Dios no está renunciando al diseño de la vara de Aarón, de un liderazgo humano guiando seres humanos. Porque claro, imagínense ustedes si bajara un extraterrestre o bajara un ángel, ¿verdad? Con portentos y señales. Claro, sería muy fácil obedecer a alguien que nos ha asustado, porque eso es, ¿verdad? Obedecemos cuando nos asustan. Como un niño cuando mira que ya viene la disciplina, hace las cosas. Así seríamos nosotros si Dios no quiere que nosotros obedezcamos porque tenemos miedo, sino por amor al Padre. ¿Qué fue lo que Dios dijo acá? Número 1, los rebeldes se tienen que convertir. El propósito de Dios es que en su mismo pueblo, interesante esto, estamos hablando de gente que ya era parte del pueblo de Dios, aún dentro del pueblo de Dios hay rebeldes. Dios no quiere que la gente esté en pugna y esté rebelde a la palabra de Dios y al diseño de Dios con respecto al liderazgo. Necesitamos convertirnos. ¿Cómo ser obedientes? ¿Y obedecer qué? Les daré pastores para que les apacienten, para que les guíen. Y miren ustedes qué interesante esta guía razonable. Los apacienten con ciencia y con inteligencia. Para los líderes espirituales, ¿por qué le oímos a la ciencia y a la inteligencia? O nosotros mismos la hemos alejado de la meditación bíblica. La Biblia
contiene ciencia e inteligencia. Dios es el creador de la ciencia. Dios creó las matemáticas. Dios creó las ciencias naturales. Es Dios. El lenguaje, etc. Que la ciencia misma o que los ateos no quieran tener un Dios más que ellos mismos porque no quieren darle cuentas de sus malas acciones y no quieren reconocer que son pecadores, ese es otro problema de ellos. Pero nosotros debemos de equiparnos, de ser profesionales en todas las ciencias y ayudar al pueblo de Dios a que se den cuenta que Dios está ahí también. Dios no renuncia a su diseño de la autoridad y del liderazgo de hombres hacia hombres. Entre otras funciones, pues todas son importantes. Aarón era el sumo sacerdote y los sacerdotes eran los representantes del pueblo ante Dios. Por ello, en el sistema de adoración del Antiguo Testamento, los sacerdotes y sobre todo el sumo sacerdote ofrecía a Dios el arrepentimiento del pueblo por medio de un sacrificio de un animal. Se acercaba a Dios representando al pueblo. Mientras tanto, Moisés, entre otras cosas, fungía como profeta. Y el profeta era el representante de Dios ante el pueblo. Él traía las palabras de Dios, la guía de Dios, en muchos aspectos, en aspectos militares, por ejemplo, estrategias de conquista o de batalla, aspectos legales, aspectos civiles, ¿no? La forma en cómo el pueblo tenía que convivir entre ellos mismos, las festividades, etc. Tanto Aarón como Moisés cumplían con un sistema donde había una comunicación. Dios se comunicaba al pueblo y el pueblo le comunicaba a Dios. Cuando había necesidades, peticiones, cuando había situaciones complejas, el sacerdote llegaba para pedir a Dios por esas situaciones que el pueblo vivía, ¿verdad? Entonces había todo un sistema. Liderazgo. Ese es nuestro llamado de parte de Dios. Presentar a nuestro equipo de trabajo, a nuestra familia delante de Dios e interceder por ellos, por sus necesidades y recibir de Dios las instrucciones para trasladarlas y decirle a la familia, decirle al equipo de trabajo, Dios dice que esto es lo que tenemos que hacer. Wow, imagínese usted que cada fin de semana los padres de familia, los cabezas de hogar o las madres de familia, si ya no hay un esposo, pudiesen sentar a los hijos y decirles, Dios ha dicho que hay que hacer esto. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué gran ejemplo! ¿Qué impacto sería para nuestros hijos? Hagámoslo. ¿Por qué no? Si Dios nos concede ese privilegio. ¿A quién sigues tú? ¿Te ha enseñado a conocer, a escuchar, a amar y obedecer a Dios? El mensaje de la vara de Aarón que reverdeció es que Dios ha decretado y bendecido el liderazgo de los sacerdotes y de los profetas de Dios que guían a su pueblo a conocerle, escucharle, amarle y obedecerle. Claro, nos llamamos papás, nos llamamos profesores, nos llamamos guías, líderes, pero realmente somos profetas y sacerdotes de Dios. Sin esos títulos que están mal usados en este tiempo, ¿verdad? Pero somos profetas y sacerdotes de Dios. ¿Cuál es nuestro propósito? Enseñarles al pueblo a conocer y escuchar a Dios, a amarle y a obedecerle. ¿Cómo lideras tú? ¿Enseñas a tus hijos a conocer, escuchar, amar y obedecer a Dios? El liderazgo no es una cuestión de edad, cuidado, sino de un compromiso con Dios en guiar a sus hijos y a su pueblo. Porque pueden haber jóvenes que desde sus
años de adolescencia, ya Dios les está llamando a ser líderes. A ustedes les dejo 1 Timoteo 4, del 6 al 12, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Parábola fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y este pasaje les quiero también dejar como tarea para esta semana. Seamos ejemplos, los líderes y los guías, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Porque somos un ejemplo, porque somos sacerdotes y profetas de Dios. Sin importar la edad que tengamos, si Dios nos ha llamado, debemos cumplir con su propósito. Este mundo lo necesita. Este mundo lo necesita porque el fruto que está dando este mundo en el que vivimos no es un fruto agradable a Dios. Hay mucha confusión. No hay conocimiento de Dios. No hay amor a Dios. No hay obediencia a Dios. Incluso en el pueblo de Dios. Meditemos. En nosotros mismos. No veamos a los que han sido un mal ejemplo. Dios promete que tendrán su recompensa. Meditemos en nosotros, en el papel que ahora jugamos, si somos seguidores o somos guías. Papito Dios, ¿en qué tenemos que mejorar? Tu palabra dice que tenemos que ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que esta semana, Dios, nos reveles cómo estamos en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir, cómo estamos en nuestro amor hacia los demás, cómo está nuestro espíritu, está vivificado, nuestra fe es fuerte, nuestra pureza. Hemos logrado vencer las tentaciones de este mundo porque tenemos que cumplir con tu llamado de liderar. La vara de Aarón era la evidencia de un liderazgo hermoso, porque a pesar de ser una vara, un palo sin vida, así como nosotros somos seres humanos que al vernos en este universo somos insignificantes, aún siendo insignificante esa vara, tú la reverdeciste, Señor. Le diste flores y le diste frutos en abundancia. Así nosotros, hombres insignificantes, muchos de nosotros con un llamado de parte tuya, nos vemos confrontados en este mundo. Hoy, Papito Dios, queremos pedir que nos reverdezcas en el nombre de Jesús. Saca de nosotros, Señor, la vitalidad. Haznos hermosos con flores bellas y con fruto, Señor. El fruto de tu Santo Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto que podemos dar es que otros conozcan de ti, nuestro ejemplo, nuestra forma de hablar, nuestra conducta. En el nombre de Jesús, Papito Dios, queremos pedirte perdón porque nos ha faltado ser mejores líderes, mejores ejemplos para las generaciones que
están detrás de nosotros. Pero declaramos, Padre Celestial, que nuestra vida te pertenece y que tomamos en el nombre de Jesús este regalo precioso que nos has dado. Lo abrimos, tomamos las tablas de la ley, que es tu palabra, tu lenguaje. Tomamos el maná, que es la provisión para los desiertos y los caminos difíciles, y tomamos la vara de Aarón, que es el liderazgo que tú, Señor, has elegido para bendecir a tu pueblo, a tus hijos. Papito Dios, ayúdanos, Padre, en esta tarea. Sin ti no lo podemos, pero confiamos de que a quienes tú has llamado, los vas a preparar y los vas a capacitar para la tarea que tenemos por delante. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. www.somosrenuevo.org. Si tienes algún testimonio, algún motivo de oración, métete ahí a la página, busca hasta abajo, encuentras un lugar donde puedes escribirnos y con mucho gusto estaremos en contacto. Que Dios te bendiga.